Buenos días a todos. Bueno, el día de hoy vamos a tener la clase número 14 de biología para alumnos de primer año de la Escuela Secundaria Federal General Francisco J. Mújica de Tuxpan, Michoacán. Yo soy el profesor Julio César Tapia Salguero. El tema que vamos a ver el día de hoy es interacciones bióticas. Bueno, antes de comenzar, pues sacan su libreta y van a hacer anotaciones, un resumen de esta presentación. Al final de la presentación les voy a dejar una tarea que va a ir en hojas blancas y se va a añadir a la carpeta de evidencias el día que vaya. ¿Qué día voy a ir a recoger la carpeta de evidencias? Yo creo que lo más seguro va a ser de este sábado en 8, ¿ok? Entonces, de todos modos yo les confirmo, pero este próximo sábado no voy a ir por las carpetas, ¿ok? Para los que todavía no se han puesto al corriente, pues van a tener un poco más de días para realizar estos trabajos que les quedan pendientes. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema, que es interacciones bióticas, las interacciones biológicas que existen en los ecosistemas. Ajá, en cualquier tipo de ecosistemas ocurren este tipo de interacciones, ¿ok? Esto va de la mano o viene después del tema que vimos de las interacciones presa-depredador, ajá, y de la tarea que les dejé el día lunes, el mapa, perdón, la cadena trófica que venía ahí, que copiaron, viene también de la mano o es una secuencia de ese tema, ¿ok? Bueno, entonces continuamos. Dice, las interacciones biológicas o bióticas son las relaciones entre los organismos de una comunidad biológica dentro de un ecosistema. ¿Ok? Entonces las interacciones bióticas o biológicas son las que tienen o las relaciones que existen entre organismos dentro de una comunidad, perdón, o un ecosistema. Ajá. O sea, por ejemplo, en un bosque, en un río, en un lago, en una selva, en una sabana, en una tundra, en un desierto, etcétera. Cada uno de estos mencionados es un ecosistema diferente. Entonces, los organismos que viven en cada uno de estos tienen interacciones entre sí. No siempre las interacciones que se tienen entre sí tienen que ver con ser cazados o ser devorados o ser la presa. Hay otro tipo de asociaciones o relaciones que existen entre los organismos. Hay algunos que se proveen de beneficios de algunos otros, o hay beneficios mutuos, o hay estrategias en el comportamiento en la cual se obtienen recursos o alimento o ventajas a partir de otro animal. Ajá. Esas las vamos a ver en esta misma presentación, pero un poco más adelante. Bueno, continuamos. Dice, en un ecosistema no existen organismos totalmente aislados de su entorno. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que no existen animales ni plantas que estén aisladas de una comunidad. Ajá. ¿Por qué? Porque se depende de uno de otro. Nosotros mismos como seres humanos no podemos estar aislados de una comunidad de mismos seres humanos. Ajá. ¿Por qué? Pues principalmente porque el ser humano es un ser sociable. Ajá. Pero también no podemos estar aislados de los recursos naturales, no solamente de los animales, sino de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque dependemos de los recursos naturales y de estas interacciones que tenemos con el medio. A lo mejor decimos, bueno, tal vez no tenemos las mismas interacciones hoy en día en el año 2020 o en el siglo XXI o en los siglos pasados, siglo XX, siglo XIX, a comparación que la que tenían los seres o el Homo sapiens al principio de su era, ¿no? Donde no había tanta tecnología, donde a lo mejor el hombre era nómada, perdón, y no sedentario. Probablemente en esa época
el contacto o estas relaciones con el medio ambiente y con los organismos salvajes o silvestres era diferente. Ajá, era más intensa o más estrecha esta relación. Hoy en día existen estas interacciones, sí, pero pues cada vez son más distantes o menos recurrentes. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere. Pero sí tenemos relaciones directa o indirectamente. Misma nuestra alimentación, por ejemplo, es la prueba de las relaciones que tenemos con el medio ambiente. Comemos carne de origen animal, ya sea de pollo, de res, pescado, etcétera, mariscos. Esas son las interacciones o las relaciones que tenemos con el medio. Ajá, el agua que tomamos, la energía, de dónde proviene esta energía, pues son las mismas interacciones que tenemos, directa o indirectamente. Dice, estos son parte del medio ambiente, rico en elementos no vivos, materia inorgánica, como las piedras, el agua, etcétera, y otros organismos de la misma o de otras especies, con las cuales forman múltiples interacciones. Las relaciones entre las especies pueden ser muy diversas y varían desde una especie que se alimenta de otra, como un predador o un depredador, hasta la de ambas especies viviendo en un beneficio mutuo, un mutualismo, ajá, donde una especie se beneficia de otra. Ajá, o sea, se obtienen múltiples beneficios. Miren, por ejemplo, me acuerdo cuando explicaba este de ejemplos, este tipo de ejemplos, perdón, y les decía que, por ejemplo, los depredadores son los controladores biológicos para las especies que no se hagan plagas. Ajá. No hay un depredador perfecto y tampoco hay una presa que sea perfecta en que no la pueda cazar nada. Ajá. Hay algunos organismos que no tienen depredadores naturales o depredadores que se las consumen o que las comen, pero sí tienen otro tipo de factores que las regulan, ajá, como puede ser el clima, como puede ser su misma biología, que no se pueden reproducir tantas veces como otras especies. Hay otras especies que son plantas o hongos que pueden predar o regulan las poblaciones de ciertos insectos. Por ejemplo, un caso muy interesante que pueden buscar es el de las hormigas de fuego en la selva del Amazonas. Bueno, estas hormigas, la marabunda creo también le dicen, estas hormigas pues se albergan en colonias de millones y millones de estas hormigas. En realidad estas hormigas no tienen depredadores, o sea, no hay un animal que se alimente de estas hormigas. Entonces podríamos decir, se van a convertir en una plaga y el Amazonas va a estar plagado de estas especies de hormigas. Bueno, a lo mejor no tiene un depredador, no hay quien se la coma. Ajá, no tiene este nombre de depredación, pero tiene una especie de un hongo que la parasita. ¿Qué hace este hongo? Bueno, este hongo se le llama el hongo zombie porque sus esporas contaminan el cuerpo de estas hormigas. Ajá, y entra a su cabeza, a su sistema nervioso y hace que estas hormigas las controla, pues, como por eso le dicen hongo zombie, porque controla el sistema nervioso de la hormiga y en determinado momento hace que la hormiga se vaya donde haya agua y se ahogue. Ajá. ¿Por qué hace eso? Porque ocupa el hongo agua para poder seguir su ciclo de vida. ¿Ok? Entonces este hongo es un controlador biológico de estas hormigas para que no se hagan plagas. Entonces los beneficios son mutuos. Por ejemplo, los depredadores, los grandes felinos de África, por ejemplo, son controladores de muchas de los ñus, de los búfalos, de las gacelas, ajá, de los antílopes, etcétera. ¿Qué pasaría si no tuvieran estos depredadores no existieran? Pues probablemente todos estos herbívoros que ya mencioné, que es el ñu, el búfalo, las gacelas, ajá, los antílopes, etcétera, se harían plaga y terminarían con la vegetación completa. Entonces, el beneficio es mutuo. ¿Por qué? Porque también sobreviven
ejemplares de cada especie, los más fuertes. Ajá. Esa es la selección natural. Las especies más fuertes de cada, o los ejemplares más fuertes de cada especie son los que van pasando sus genes de uno a otro. Ajá. Y eso hace que la especie sea más saludable y más fuerte. ¿Ok? Pero más adelante vamos a ver acerca de este tipo de interacciones biológicas o bióticas, cómo es que se clasifican. Bueno, las interacciones biológicas se clasifican en una lista o se enlistan de acuerdo a sus características. Por ejemplo, la primera dice que es un neutralismo. Ajá. Bueno, de entrada, la palabra neutralismo viene de neutral. Ajá. O sea que ni perjudica ni beneficia. O sea, está en medio. ¿Ok? Dice, las interacciones entre dos especies, o es la interacción entre dos especies, donde ninguna de las dos resulta beneficiada o perjudicada. Ajá. O sea, no perjudica a la especie a una ni a otra. Está solamente ahí como en una especie de estante donde las especies conviven entre sí, pero ni se benefician ni se perjudican. Así en muchos de los ecosistemas pasa esto, en especies que en realidad no interactúan entre sí. Viven en el mismo ecosistema, pero no compiten ni por el alimento, ni por el espacio. Ajá. No son de la misma especie, entonces no compiten ni por la reproducción. Ajá. Por el agua tampoco. Entonces no compiten por recursos. Entonces están ahí, pero en realidad no interactúan o no compiten por recursos entre sí. Entonces se llama neutralismo. La siguiente es el mutualismo. Es una interacción biológica entre individuos de diferentes especies, ajá, en donde ambos se benefician y mejoran su aptitud biológica. ¿Ok? Entonces aquí interactúan dos especies de o dos organismos de diferente especie, perdón, donde ambos se benefician y mejoran sus aptitudes biológicas. ¿Ok? Entonces aquí puede ser, por ejemplo, en las selvas, en la Amazonas, por ejemplo, pues está plagada de árboles. En estos árboles no solamente viven aves o insectos, también viven, por ejemplo, muchos tipos o diferentes tipos de monos. Ajá. Entonces estos monos entre sí pueden tener una relación mutualista, ajá, en la cual se benefician unos de otros. ¿Cómo? Pues se protegen a lo mejor, como el número a lo mejor es más grande entre ambas especies, se protegen de sus depredadores. Ajá. Entonces sus aptitudes biológicas son mejores. Ajá. Tienen una mejor capacidad para su protección. Es a lo que se refiere. La siguiente es la simbiosis. Ajá. Dice, es la relación entre dos o más especies en las que todos o algunos de los simbiontes salen beneficiados. Ajá. La simbiosis es la interacción entre dos o más especies, ajá, en la cual los dos se benefician de alguna forma. Ajá. Los hongos y las raíces hacen eso muy, muy constantemente, o los árboles más bien dicho, en la cual se benefician ambos. Ajá. Uno obtiene características del otro. No es que se fusionen, sino que uno le provee ciertas características al otro organismo para estar beneficiándose. Vamos a pensarlo así, es como un trueque. Ajá. Le brindan ciertas cosas que le hacen falta a uno y el otro cosas que le faltan al otro para estarse complementando. Eso es a lo que se refiere. El siguiente es, o el último de esta diapositiva, esta de aquí, dice protocooperación. Ajá. ¿Qué es esto? Dice es la interacción en la cual dos organismos o poblaciones se benefician mutuamente. La relación no es esencial para la vida de ambos, ya que pueden vivir de forma separada. Se puede dar incluso entre organismos de diferentes reinos, como el caso de las flores y los polinizadores, o de ciertas plantas y sus micorrizas. ¿Ok? Entonces la asociación aquí puede ser entre los hongos y los árboles, pero también puede ser el ejemplo que les pongo de aquí. Esto quiere decir que la interacción existe entre dos especies diferentes, pero si esta interacción deja de existir o deja de ser recurrente, no pasa nada, no es como que la especie se va a morir,
Ajá, porque recuerden que las estrategias en la vida natural o en la vida salvaje o silvestre, no solamente los organismos se alimentan de una sola cosa, se alimentan de mucha cantidad de o variación de alimentos, por si falta alguno, poder alimentarse de alguno otro y no morir de hambre. En este caso, ponen un ejemplo primordial que es el de las flores y los polinizadores. El mayor polinizador en el mundo de flores son las abejas. Bueno, esta interacción entre las flores y las abejas es una protocooperación. ¿A qué se refiere? En que el polinizador o las abejas obtienen el néctar o el polen de las flores, ajá, y con eso generan o elaboran la miel. Entonces esa es su obtención, su materia prima, es el polen, ajá, o el néctar. Bueno, en las abejas es el polen, el néctar sería con las mariposas. Pero la materia prima para las abejas, pues es el polen, ¿ok? Con lo que fabrican su miel. Y las flores que obtienen al regalar este polen a los polinizadores, pues que este polen lo transmiten cuando la abeja va de una flor a otra flor y a otra flor, la reproducción, porque llevan los genes de una flor a otra. Entonces crean o hacen la reproducción. Ajá. La reproducción sexual en las flores es de esta forma. Entonces ocurre una cooperación entre ambas especies. Ajá. Dan una recompensa para obtener un beneficio. Es a lo que se refiere. En las plantas también, como lo mencioné en la parte de arriba en los simbiontes o la simbiosis, las micorrizas y las plantas. Ajá. O sea, las micorrizas se refiere a los hongos y en las plantas se refiere a sus raíces. Se obtienen cooperación entre ambos lados. Ajá. Los hongos obtienen algo de las raíces de los árboles y las raíces obtienen algo de los hongos. Son ambas. Bueno, continuamos. El siguiente es el amensalismo. Dice, es la interacción que es perjudicial para una de las especies y neutral para la otra. ¿Ok? En este caso es que perjudica a alguna de las especies. ¿Ok? La afecta en su ciclo de vida y la otra tampoco es que se beneficie. Simplemente está ahí en el lugar en el cual le tocó estar, pero no es como que le afecte ni le beneficie. Un ejemplo lo podríamos ver como en la imagen que está en la parte de abajo derecha, donde un árbol crece sobre otro, tal vez accidentalmente, y uno de ellos se ve afectado. Ajá, el otro tampoco es como que se está alimentando del otro árbol, simplemente es neutral, le tocó estar ahí, y el otro, pues ya está prácticamente muerto en esa zona de ahí, ¿no? El siguiente ejemplo dice el comensalismo, interacción en la que una especie es beneficiada y neutral para la otra. En este caso, una sí se beneficia y la otra es neutral. Ajá. Pues hay muchos ejemplos de esta especie. También puede ser el del tiburón con las rémoras. Ajá. Las rémoras pues tienen un beneficio sobre con los tiburones cuando nadan. Ajá. ¿Por qué? Pues porque no hacen mucho labor en gasto de energía. Nadan pegados al tiburón y no gastan energía al nadar. Pero el tiburón, pues estas rémoras en algunas ocasiones, no todas, pero algunas de ellas limpian al tiburón. Ajá, le limpian los dientes y las branquias. Entonces también para el tiburón puede ser benéfico o no. Ajá, si no lo hacen, pues sería neutral. Ni le sirve ni le perjudica. ¿Ok? El siguiente es el inquilinismo, interacción similar al comencialismo en la que una especie es beneficiada al ser albergada mientras que la otra no es beneficiada ni perjudicada. La siguiente es facilitación, es la interacción en la que al menos una de las especies es beneficiada. ¿Ok? En este caso, la interacción que habla aquí es que solamente una se beneficia. En este caso, podemos poner este caso mismo del tiburón. Ajá. Puede ser que alguna rémora
algunos pececillos estos que andan con los tiburones, no limpian al tiburón, ajá, no lo asean, no le asean los dientes ni las branquias. Entonces lo que pasa ahí es que solamente los pececillos, estas remoras son las que se benefician. Al tiburón ni le ayudan, medio le estorban, a veces le pueden hasta perjudicar, pero no le ayudan, solamente una de ellas, de esas dos especies se beneficia. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere. El siguiente es la competencia. Dice, es una interacción biológica entre seres vivos en la cual la aptitud o adecuación biológica de uno es reducida a consecuencia de la presencia del otro. Bueno, aquí ya es una afectación directa. El ejemplo que está aquí está en la imagen inferior izquierda, en un bosque. Eso es muy común que pase en las selvas o en los bosques, por ejemplo, donde hay árboles muy altos con copas muy amplias. Lo que hace aquí es que le está impidiendo que la luz llegue a las plantas que están abajo de estos árboles. Ajá. Entonces afecta el ciclo de vida de estas plantas. Ajá. Las reducen. Las oportunidades de que estas plantas puedan sobrevivir dependen mucho de los árboles que están más altos que ellos. Ajá. Por eso muchas de las especies en las selvas y en los bosques parece como si fuera una competencia de crecimiento. Empiezan a crecer y a crecer y a crecer como si fueran a competir por el espacio, porque entre más arriba estén, pues es más probable que el sol les pegue. Ajá. Muchas de ellas que se quedan abajo, muchas veces mueren. Ajá. Porque el sol no les llega, las tapan. Si pudiéramos ir en algunas de las selvas más densas que hay en el mundo, probablemente cuando entremos o podremos adelantarnos, la luz no pasa. Ajá, no pasa hasta el suelo. ¿Por qué? Porque se queda atrapada como si fueran unas lonas. Ajá. Entonces solamente se siente la temperatura y todo y la humedad, pero esta luz no pasa. Y sabemos que las plantas se alimentan o su fuente de energía es la luz. Entonces es cortarle esta fuente de energía. Esto es lo que se refiere con la competencia. Competir por un recurso. En este caso sería el recurso es el sol. En algunos ecosistemas acuáticos también existe una competencia por la luz. Por ejemplo, hay plantas que son acuáticas y están en el fondo. Pero, por ejemplo, cuando hay algunas plagas como del lirio, pues el lirio taponea toda la parte de arriba. Ajá. Entonces esta luz ya no le llega al fondo. Entonces estas especies que ocupaban esta luz, pues empiezan a morir. Ajá. Y afectan también una cadena más amplia. Los peces que se alimentaban de estas plantas, pues también van a descender su población. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere con competencia. El siguiente es la depredación. Dice, la interacción, o es la interacción en la que una especie captura y se alimenta de otra. El depredador normalmente es más grande que la presa. ¿Ok? Bueno, pues como el ejemplo que está acá. El primero que en la parte inferior izquierda con el cocodrilo que está atacando a una gacela. Entonces, dice aquí que principalmente el depredador es más grande que la presa. Lo que no dice aquí es que los depredadores son en su número es menor que las presas. Siempre hay menos depredadores que presas. ¿Ok? Porque es un controlador de esta población. Entonces simplemente esta interacción es la matanza o la captura de estas presas para alimentarse. Ajá. A diferencia del ser humano, la mayoría o todos los depredadores en el medio silvestre solamente cazan lo necesario, solamente lo necesario para subsistir o para poder sobrevivir. Ajá. No cazan por diversión, no cazan por o no matan por matar. Ajá. Solamente para alimentarse. El siguiente es el parasitismo. Dice, es la interacción en la cual una especie se beneficia y la otra se perjudica. El parásito normalmente es más pequeño que el huésped. ¿Ok? Entonces el parasitismo se refiere a los parásitos, o se refiere principalmente a los parásitos que es que albergan estos parásitos que en la comida, incluso nosotros tenemos o adquirimos en nuestra comida. Ajá. Es un
un organismo el cual se alimenta o se beneficia del huésped, que en este caso puede ser el ser humano, y obtiene energía y alimento a expensas del ser humano. Por ejemplo, las lombrices o las famosas lombrices, que están en nuestro estómago o en algún momento han estado en nuestro estómago, pues se obtienen mediante el alimento. Se reproducen, se desarrollan dentro de nuestro organismo y se proveen o se alimentan de nuestros mismos nutrientes. Eso es lo que significa un parásito. En lugar de darnos cosas benéficas, nos perjudican. En este caso nos enferman. Pero para ellos es ideal porque obtienen alimento de nuestros mismos nutrientes que ingerimos. Es a lo que se refiere en este caso. Pero también hay otro tipo de parasitismo. Un parasitismo más macroscópico, o de comportamiento. En la imagen del medio hay dos aves. A lo mejor si la ven así como de lejos y no le prestan atención, probablemente piensen que el adulto es el más grande, ¿no? El que está de color negro con blanco. Y la cría sea al revés. Pero si se fijan bien en la imagen, le están dando el alimento al ave o al pájaro más grande. Y el adulto en realidad es el más pequeño. ¿Qué pasó ahí? Es que hubo un parasitismo en un nido. Esta ave que está negro con blanco es un cucú. Los cucú tienen un parasitismo, un comportamiento de parasitismo en su reproducción. ¿Qué es lo que hacen? Es que van a nidos de aves de otras especies que ya tengan que estén anidando en esta misma época de que ellos, y lo que hacen es que sus huevos los tiran de los nidos y ponen sus huevos. Entonces estas aves se van. Los padres del cucú nada más pone el huevo, la hembra, y se va. No cuida a sus crías. Lo que hace es que engaña a la ave. A la otra que llega, nunca se da cuenta que el huevo ya no es el mismo que había dejado. A lo mejor se ve mucho más grande, pero lo sigue empollando. Y nace el cucú. Y esta otra ave, pues piensa que es su cría. Aunque se vea mucho más grande que él, le sigue dando alimento. Esta es una de las estrategias que tiene el cucú. Esa también es una forma de parasitismo o de comportamiento. En la forma de su reproducción o su crianza. La otra es la alelopatía. Es la interacción entre dos organismos de la misma especie o entre organismos de especies diferentes en la cual un organismo perjudica o beneficia a otro mediante la acción de sustancias químicas. ¿Okay? La siguiente o la última es la exclusión mutua. Dice, es la interacción en la que una especie excluye, a la otra del mismo hábitat y viceversa. Generalmente la exclusión se realiza por alteraciones del hábitat común. Bueno, la exclusión se refiere al desplazamiento de algunas especies por otras que pueden ser de la misma especie o de otras especies. Esto ocurre o es a causa de la alteración de un hábitat. Por ejemplo, mucho pasa en los hábitats en África o en Asia, incluso en México, en las selvas donde está el jaguar, pues los ecosistemas se hacen cada vez más pequeños, entonces tienen menos áreas para cazar. Entonces entre ellos tienen una competencia muy fuerte. Entonces las especies de felinos más grandes desplazan a las especies de felinos más pequeños. Y eso con el tiempo va causando una reducción de su población y puede incluso conllevar a la extinción. En África los felinos obviamente más dominantes que existen en África son los leones. Pero si estos hábitats se hacen más y más pequeños, probablemente la zona de caza de los leones, como ellos son los dominantes, van a terminar desplazando a los leopardos y a los guepardos, a las hienas, a los perros salvajes, etcétera. ¿Por qué? Pues porque ellos son los dominantes, van a ir desplazando estas especies. Pero como ya no hay más espacios, pues estas especies se van a ir afectadas o se van a ver afectadas en su número de
integrantes en sus poblaciones, y con el tiempo eso puede llegar a tener implicaciones incluso a la extinción de estas especies. Entonces es muy importante tomar en cuenta este tipo de situaciones. Bueno, hasta aquí es el tema de las interacciones bióticas. Existen otro tipo de interacciones bióticas, las vamos a ver en las siguientes presentaciones, pero solamente esto se refiere a las interacciones como directa o indirectamente de las especies entre sí. Hay interacciones que más adelante vamos a ver en las siguientes presentaciones que tienen que ver con los organismos que no están vivos, los organismos abióticos, como puede ser el espacio, la competencia por el espacio, el aire, el oxígeno, el agua, este, organismos aunque estén vivos, pero es mismo un hábitat como los bosques o los árboles. Vamos a ver este tipo de interacciones que se tienen con el medio, ¿ok? Pero lo vamos a ver en las siguientes presentaciones. ¿Qué van a hacer en hojas de blancas? Bueno, en la página 58 de su libro de biología hay un recuadro que se llama, o como título tiene Bichos vemos, relaciones no sabemos, diversidad e importancia de las interacciones bióticas. ¿Ok? Bueno, este recuadro lo van a pasar así tal como está y lo van a leer bien. Una vez que ya lo hayan pasado y lo hayan leído bien, abajo de ese cuadro también van a pasar 4 preguntas que están abajo de este recuadro. En base a esta lectura que hacen de este recuadro de bichos vemos, relaciones no sabemos, van a responderlas. Ajá. Entonces van a hacer el cuadro a mano en la hoja blanca y abajo van a escribir las 4 preguntas y van a responderlas de acuerdo a la lectura de este mismo cuadro. ¿Ok? Eso va a ir en hojas blancas. ¿Ok? Bueno, entonces les recuerdo de este sábado que viene no voy a recoger las tareas, va a ser probablemente hasta el siguiente sábado, ¿ok? Para que valga la pena y me entreguen más tareas y tengan también más tiempo algunos niños que he visto que se han atrasado mucho y me han pedido tiempo para ponerse al corriente, ¿ok? Bueno, sería todo.